Literal, esto que le estoy dando acá es de alto valor porque esto lo enseño dentro de mi programa. Riesgo por trade, muy controlado, porque tú no quieres perder las cuentas, tú no te quieres ir a nada. O sea, cuando tú tienes un perfil para invertir entre 100 a 500 dólares, tú pensar en aplicar un ratio de riesgo-recompensa negativo, tú pensar en todo o nada, en arriesgar tu max drawdown, cuando puedes perder la cuenta ese día y no vas a tener para comprarte más cuentas, no es la más inteligente. Una de las preguntas que más se repiten a diario en todos mis reels de Instagram o que las personas me escriben por interno o algo así, siempre es: Carolina, ¿cuánto riesgo por trade? Carolina, ¿cuánto riesgo para pasar una cuenta de fondeo? Carolina, ¿cuánto riesgo luego de estar fondeada? Carolina, ¿cuántas cuentas me compro? Y la verdad es que esta es la pregunta más subjetiva que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque esta pregunta depende 100% de tu perfil como inversionista, de cuánto tú tienes para invertir. ¿Qué pasa? Si tú eres una persona que tienes poco capital, solo te puedes comprar, vamos a hablar de cuentas de fondeo, ¿no? Te puedes comprar 2 cuentas de fondeo, o vamos a hablar de capital propio. Solamente puedes colocar 500 dólares en capital propio. No es igual la misma cantidad de riesgo, la misma gestión que puedes tener una persona que solo tiene 2 cuentas fondeadas o 500 dólares de capital propio a una persona que tiene un capital propio de 50.000 o que tiene 20 cuentas fondeadas, ¿ok? Entonces, en este video yo te quiero enseñar, ¿no? Va a ser mucho de análisis, de tú mismo analizarte y ver con cuál te identificas para que para en este caso enseñarte a reconocer tu perfil inversionista. Esto es una de las cosas que enseño dentro de mi programa de trading, que es súper importante que aprendan a reconocer su perfil como inversionista y en base a eso pues saber cómo van a gestionar o cuánto van a arriesgar por trade, ¿ok? Entonces esto literal es algo que yo enseño dentro de mi programa y hoy se los traigo acá para que los ayude a, en este caso, resolver esa gran duda y esa gran pregunta que siempre todos tienen en la mente, y ya dejen de preguntarle a todos los traders que vean en redes sociales: ¿cuánto riesgo? ¿Cuánto coloco de stop loss? Esto va a depender y la respuesta solo la tienes tú, así que vamos a descubrirlo juntos. Vámonos acá. Entonces, ¿cómo vas a reconocer tu perfil de riesgo en base a reconocer tu perfil como inversionista? Primero tienes que, en todo el video, trata de identificarte con algún tipo de capital, ¿no? Y en base a ese capital, vamos entonces a ver cómo se puede gestionar o qué tú te puedes permitir. En la vida y en el trading, yo siempre digo, sobre todo en el trading, hay 2 caminos, siempre lo digo, hay 2 caminos. ¿Cuáles son estos 2 caminos? Un camino que te cuesta dinero y un camino que te cuesta tiempo. Las personas que no tienen tanto capital para invertir tienen que tener paciencia para que les tome tiempo. Y las personas que tienen mayor capital, que en este caso tienen más dinero, pueden permitir ir un poco más rápido. Pero ambos tienen sus pros y sus contras. Porque el que puede ir rápido porque tiene dinero, también pierde dinero en el camino, porque en este caso quema más cuentas. Siempre te voy a dar ejemplo como empresa de fondeo, ¿no? Y la persona que le toma tiempo, obviamente, ¿cuál es el precio a pagar? Que les va a tomar tiempo para poder lograr. Entonces, capaz ves a una persona que dice: wow, pero está retirando 1.000 dólares semanales. Claro, pero esa persona tiene 10 cuentas fondeadas, quién sabe cuánto habrá invertido, cuánto habrá perdido y todo eso. Pero tú solamente tienes 2 cuentas, entonces tienes que ir más lento porque tienes que ir pensando en conservarlas poco a poco hasta que lo logras y le haces su primer retiro para luego, en este caso, ir construyendo más y más cuentas, ¿no? Entonces hay unos que se pueden permitir lento y otros que se pueden permitir rápido, y esto va a depender es si tienes cuál camino tú puedes recorrer, ¿ok? Lo que pasa es que afuera siempre te quieren vender que hay un santo grial, ¿no? Que es un camino y que es este, que si tú agarras otro camino te va a ir mal. No, yo te quiero mostrar que realmente ambos caminos son posibles. Yo los practico los dos, ¿ok? Yo tengo cuentas en las cuales yo voy súper conservadora y les hago 3, 4 retiros y me van dando como ese cash flow siempre en mis cuentas, y tengo otras que voy un poco más agresivo, en las que quizás solamente le llega un retiro y posteriormente la pierdo, pero yo en este caso juego los 2 juegos, ¿ok? Pero si tú solamente te puedes permitir uno de los dos, está bien. ¿Okay? Ahora, si te puedes permitir el de dinero, te diría entonces aprende a jugar los 2 juegos. No te vayas siempre que te cueste dinero. También siempre he tenido unas cuentas que es un poquito más conservador y te va dando ese cash flow, ¿ok? Bien, los 3 perfiles de inversión en el fondeo, ¿no? Cada perfil tiene su propia lógica operativa. Ahora bien, ¿cómo lo reconoce? Aspecto: eres una persona que tiene entre 100 a 500 dólares para invertir. 2, intermedio: eres una persona que tiene entre 500 a 1.000 dólares para invertir. 3, eres una persona que tienes entre 1.000 a 5.000 dólares para invertir. Yo no sé por qué esto tiene este nombre como inicial, intermedio, avanzado, ¿no? Son 3 perfiles. Vamos a ponerle los 3 perfiles: perfil 1, 2 y 3. Ok, vamos a ubicarnos que tú eres una persona que tienes entre 100 a 500 dólares para invertir en cuentas de fondeo. Cabe destacar que para esto ya tú tienes una estructura de trading, ya tú sabes analizar, ya tú sabes dónde tú vas a entrar, dónde tú vas a ejecutar y todo eso. No te vas a ir a lo crazy, al mercado, a ejecutar todo lo que se mueve y hacer todo, porque no tiene mucho sentido.
¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto inicial de 100 a 500 dólares, ¿qué pasa? La administración tiene que ser una administración muy precisa, tienes que ir con mucho cuidado, aunque yo diría, ve con cuidado cuando tienes 2 cuentas, cuando ya tienes 4 ya puedes permitirte jugar un poco más, 4 o 5 cuentas, ¿no? Pero vamos a saber que aquí estás en fase de prueba, estás pasando por las pruebas. Cuando tú nunca has pasado, ¿sabes qué pasa? Es que la gente se pone metas muy reales. No se trata de que quiero fondear 10 cuentas, es que si nunca has fondeado una cuenta, tu primera meta tiene que ser fondear una cuenta. ¿Ok? Que nunca has hecho un retiro, no puedes pensar, quiero retirar $10,000 del trading. No, tu meta tiene que ser hacer tu primer retiro. Ahora bien, literal, esto que le estoy dando acá es de alto valor porque esto lo enseño dentro de mi programa. Entonces, la administración es muy precisa, baja un poco más justo. Riesgo por trade, muy controlado, porque tú no quieres perder las cuentas, tú no te quieres ir a nada. O sea, cuando tú tienes un perfil para invertir entre 100 a 500 dólares, tú pensar en aplicar un ratio de riesgo-recompensa negativo, tú pensar en todo o nada, en arriesgarte un max drawdown, cuando puedes perder la cuenta ese día y no vas a tener para comprarte más cuentas, no es lo más inteligente. ¿Ok? Cuentas activas, pues tienes entre 1 a 2 cuentas. Crecimiento es progresivo y cauteloso. El margen psicológico es una disciplina alta porque tienes que controlar, ¿okay? Tienes que tener mucha disciplina de entender que no te puedes permitir en ese momento ir rápido. Ahora bien, el intermedio, tienes entre 500 a 1000. Esto me parece a mí que es un perfil perfecto para dar inicio. ¿Ok? Tienes en la administración mayor flexibilidad, te puedes permitir jugar los 2 juegos. Riesgo por trade, pues moderado, te puedes ir en unas conservadoras y en otras un poquito más agresivo. Capaz en una te vas, vamos a hablar de cuentas de 50,000, ¿no? En unas te vas a 500 dólares por trade, en otras te vas a 750 y así sucesivamente. Cuentas activas, tienes varias evaluaciones que puedes estar presentando al mismo tiempo. Crecimiento es estable y sostenido. ¿Ok? Y el margen psicológico es de mayor tolerancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el nerviosismo que tiene una persona que solo tiene para invertir de 100 a 500, que si solamente tiene 2 cuentas y las pierde, tiene que esperar 2 meses para poderse comprar otra, a una persona que, bueno, se puede permitir posteriormente comprar otra en dado caso que la pierda. Son muy diferentes. Tú tienes que reconocer tu nivel para que en base a eso no llegue la frustración. Siempre tienes que saber con quién te estás comparando y qué te puedes permitir. Y el avanzado ya, que es el perfil 3, vamos a quitarle ese nombre avanzado feo. Avanzado pues se escucha como demasiado pro, pero es una persona que tiene para invertir entre 1,000 a 5,000 dólares, ¿ok? La administración, esto realmente no es una estructura más profesional, vamos a quitarle este nombre de estructura más profesional, sino que vamos a suponer que tiene más margen de jugar, ¿no? Riesgo por trade lo puedes distribuir mucho mejor. Vamos a suponer que ya tú te compraste 20 cuentas, ¿no? Que ojo, yo no recomiendo comprar 20 cuentas cuando tú nunca has fondeado ni una sola cuenta. Primero gana la experiencia, primero conoce el camino y ya luego simplemente lo que tienes que repetir el mismo camino muchas veces. Quizás tu error es que te está yendo a pasar cuentas de fondeo, pero no tienes ni idea de una estrategia o de cómo analizar o de cómo trabajar con ellas. Entonces, también a veces tenemos que hacernos responsables de cuáles son las decisiones y acciones que estamos tomando. ¿Ok? Entonces, riesgo por trade, puedes distribuirlo, ¿ok? Cuentas activas, puedes tener múltiples cuentas. Crecimiento es escalable, ¿ok? Y organizado porque, bueno, si sabes trabajar con varios grupos de cuentas y todo eso, te va a permitir ir un poco más rápido la mayoría de las veces. Y el margen psicológico, esto de alta capacidad, te lo traduzco. Alta capacidad es que te permite tener alto margen de tranquilidad. ¿Por qué? Porque no dependes de una cuenta, no depende de 2 cuentas, ya tienes 10, 15, 20 cuentas, ¿no? Entonces es muy diferente. Es súper importante que tú aprendas a reconocer tu perfil como inversionista, o sea, tu perfil como inversionista, sí, o sea, cantidad de dinero que tienes para invertir en cuentas de fondeo y en base a eso puedes saber cuál es el riesgo que puedes ir. O sea, yo no te puedo decir a ti que eres una persona que tienes entre 100 a 500 dólares para comprarte 3 cuentas y te voy a decir, no, coloca un trade, colócale $2,000 de stop loss y busca ganar 500. No tiene sentido. Porque donde esto se vaya a stop loss, tú perdiste la única cuenta que tienes. Una de las 2 cuentas que tienes. Ahora, ya tienes 8 cuentas. Pues ahí ya tú te puedes permitir, bueno, unas cuentas vete a 700, otras vete a 500 y otra pues vete a 2,000, ¿no? Le pones el max drawdown, que es lo que actualmente juega la mayoría. Yo no lo practico, yo no hago el max drawdown, ¿no? Pero ya te puedes permitir distribuir diferentes tipos de riesgo en el trade. Pero cuando tú solamente tienes esto, tú no puedes pensar en jugar rápido.
porque jugar rápido va a ser igual a frustración, va a ser igual a vas a perder la cuenta rápido y no vas a tener posteriormente para reinvertir. Entonces, esto es muy importante que lo sepas. Entonces, dependiendo de tu perfil, va a cambiar totalmente cuál es el riesgo que te puedes permitir por trade. En este caso, si tienes un perfil de capital pequeño o un perfil de capital grande o intermedio. Perfil de capital pequeño, prioridad en la preservación de las cuentas, o sea, tu prioridad no puede ser ir rápido, como te digo, riesgo bajo por operaciones porque solo te puedes permitir ir lento. No puedes ahorita arriesgarte a que te cueste dinero porque no tienes para invertir más. Cada cuenta tiene alto valor. Yo me identifico mucho con este perfil porque fue con el perfil que yo inicié. ¿Ok? Aquí yo inicié y poco a poco creando sostenibilidad fui luego de cada retiro haciendo reinversión y creciendo mi capital. Cada cuenta tiene alto valor relativo. No es lo mismo una persona que tenga 20 cuentas que hoy queme 2 cuentas a tú que tienes solamente, o quizás tú o alguien que tenga solamente 2 cuentas y las pierda porque le va a tener un valor emocional mucho mayor. ¿Ok? Entonces, tienes que pensar en la consistencia antes de escalar. Perfil de capital grande puede distribuir riesgo entre cuentas, o sea, irse en unas un poco más agresivo, en otras un poco más conservador. Una pérdida no compromete todas sus cuentas, mayor margen psicológico, menos estrés, menos presión porque tiene para reinvertir en dado caso y mayor capacidad para escalar. Pero no pasa nada si tú actualmente no estás en este perfil. Con este perfil, comenzando poco a poco y entender que debes ir el lento al inicio, luego puedes escalar a este otro perfil. ¿Ok? Y cerramos diciéndote esto, que es que deja de compararte incorrectamente, ¿ok? Compararte es el error más común en el mundo del trading. Te comparas con los retiros de otros traders, ¿ok? Que quizás la estructura de esos traders son estructuras que tú actualmente no te puedes permitir. Son personas que manejan 20, 30 cuentas, que llevan muchos años en la industria y te estás colocando metas o que quieres lograr lo de ellos a corto plazo cuando a ellos les toma más tiempo, le ha tomado dinero. Entonces, nunca quieras el resultado, sino aprender cómo esa persona lo está logrando para tú también hacerlo. Cantidad de cuentas activas, ¿ok? No, que esa persona tiene 20, 30 cuentas activas, claro, pero ¿cuánto invirtió? O tiene 10 cuentas fondeadas, claro, pero ¿cuánto perdió? Actualmente te puedes permitir eso, no te lo puedes permitir. ¿Qué juego tú puedes jugar ahorita? Y así, y ojo, no se me malinterprete cuando digo juego que puedes jugar, porque a veces he dicho esta frase y las personas me dicen, ay, ¿qué? ¿Tú ves el trading como un juego? No, yo creo que no hay una persona que vea el trading con más seriedad con la que la veo yo. ¿Ok? Nivel de riesgo que usas. Su tolerancia depende de toda tu estructura. O sea, si tú solamente tienes tu nivel de riesgo, como te digo, tiene que ser bajo si solamente tienes 2 cuentas. Cuando ya tienes más de 5 cuentas, te puedes permitir ir un poquito más agresivo en algunas cuentas. ¿Ok? Cuando te digo riesgo bajo, para mí bajo es 1%. No te diría 0.5% porque en una cuenta de fondeo 0.5% vas a avanzar demasiado lento y la frustración te va a llegar por lo lento que avanzas. Sin embargo, yo te diría, pues mira, si tienes una cuenta de 50K, pues vete a $400 por trade. ¿Ok? Que para esto deberías tener entonces 5 SLs continuo para poder tocar el max drawdown de los 2000. ¿Ok? Y perderla. Necesitas 5 stop los seguidos, eso va a depender de tu estrategia para poder quemarla. Bueno, que yo puedo ir un poquito más agresivo, vale, entonces vete con unos 700 o 1000 por trade. ¿Ok? Yo normalmente, cuando estoy normalmente yo lo mínimo que arriesgo por trade son $500. ¿Ok? Pero también está esta opción por solamente tienes 2 cuentas o algo así. Entonces, espero que este video haya sido de gran valor para ti. Espero que aporte mucho y que aprendas a reconocer tu perfil, te hayas identificado con alguno de los perfiles, en base a eso saber qué te puedes permitir y no te frustres en el camino y entender que le tome tiempo, le tome dinero. Si te enfocas al 100%, al final es posible.